Vale, pues vamos entonces al bloque 1 y vamos a continuar y a terminar con el reported speech, ¿no? Que era el último punto de gramática así relevante, importante que teníamos. Así que vamos bajando, buscando. Aquí está reported speech, justo después de passive voice. Pues nada, estamos ahí. Nosotros estamos trabajando, ya lo trabajamos la vez anterior, con unas fichas donde vienen ejercicios, las explicaciones, pero en este caso concreto, como, bueno, me gusta pensar que en casi todos tenéis más material para trabajar, ¿no? En enlaces, en otro PDF con ejercicios, etcétera, etcétera, por si queréis seguir profundizando y trabajando en eso, ¿vale? Bueno, vamos con este primero que dice estilo indirecto reported speech. Vale, y bueno, aprovecho que sabéis que el último ejercicio que corregimos de reported speech antes de irnos de vacaciones, pues no quedó registrado. Así que aprovecho y lo vemos ahora en un momento y ya queda así grabado, ¿vale? Bueno, vimos un poco el esquema general del estilo indirecto, lo de la frase introductoria, la frase en estilo directo que reproduce lo que una persona ha dicho y cómo... exactamente, ¿no? Está el direct speech, el estilo directo es lo que dice la persona. Y el indirecto es como otra persona le cuenta a una tercera eso que ha dicho esa persona. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando, es decir, cómo poner lo que ha dicho una persona en estilo indirecto, es decir, cómo contar eso que ha dicho una persona, cómo se lo contaría a otra. Vimos que había unos cambios básicos de tiempo, ¿no? Que el principio general era como un paso atrás en el tiempo. Había otros cambios de pronombres, ¿no? De personas gramaticales. Había cambios de referencia o de expresiones, mejor dicho, de tiempo, de lugar. Porque, claro, al cambiar del estilo directo al indirecto, lo que había era un cambio de punto de vista, ¿no? Un cambio de perspectiva, que era el principio general. Dijimos, bueno, centrándonos ya en la parte lingüística en sí, la parte de lengua en sí, decíamos, dependiendo del tipo de frase, si es una enunciativa, si es una pregunta y tal, cómo se pasa esa frase al estilo indirecto puede cambiar, puede variar, ¿no? Empezamos por las statements, por las enunciativas, que eran las frases afirmativas y negativas, pues que esas recogían los cambios que hemos visto, ¿no? De tiempo, de expresiones de lugar y tiempo, etc. Luego, y ahí fue donde nos quedamos, hablamos de las questions, de las preguntas. En el caso de las preguntas, que básicamente mantenían los mismos cambios que las enunciativas, pero dijimos que sí que había alguna pequeña variación, ¿vale? Que vamos a recordar ahora mismo. Entonces, dijimos que en el caso de las preguntas... en el caso de las preguntas, tenemos dos tipos de preguntas. Las preguntas de sí o no, que son no questions, y las preguntas con partícula interrogativa, ¿vale? Entonces, en el caso de las preguntas de sí o no, la estructura era, recordad, yo pongo la frase introductoria, que esa nos la dan en cualquier ejercicio, eso yo no tengo que hacer nada, simplemente copiarla. Juan le dijo, Pepe le dijo, etc. Que si decíamos que había una serie de verbos dentro de esa frase introductoria, dependiendo del tipo de estructura oracional, de oración que yo tuviera que pasar de estilo directo a indirecto, había una serie de verbos que se repetían, que eran como generales. En el caso de las enunciativas, pues el tell, el say. En el caso de las preguntas, pues lógicamente ask, ¿no? Preguntar o pedir se repetía mucho. Pues bueno, cojo la frase introductoria. Si es una pregunta de sí o no, ponía if o bien whether, que lo tenéis ahora ahí en pantalla, y a continuación, en el orden de una oración afirmativa o negativa, es decir, sujeto, verbo, complemento, la pregunta de sí o no. Esto de que detrás del if o del whether yo tenía que poner la frase en el orden de una frase enunciativa, una frase afirmativa o negativa, sujeto, verbo, complemento, este hecho, como digo, era el que planteaba muchas veces dificultades o problemas a la hora de pasar las preguntas de estilo directo e indirecto, porque
yo ponía la frase introductoria, yo ponía el if o whether, pero a la hora de poner el resto de la pregunta lo ponía con el orden cambiado. Es decir, con el orden de verbo, sujeto, etc. Por ejemplo, dice, ¿Are you traveling with my cousin Anna? O Anne. Joe said. Entonces, frase introductoria, Joe asked, yo pregunto. Como es una pregunta de sí o no, if o whether, en este caso, pues, han puesto los dos. Joe asked Anne if o whether. Y el problema es que a veces lo mismo ponen was she traveling with his cousin. Es decir, reproducen el orden de la frase en la pregunta. Y en el caso, al pasarlo a estilo directo, hay que ordenar esa pregunta como sujeto, verbo, complemento. If or whether she was traveling with his cousin. En el caso, recordad también, de las preguntas con question word, era lo mismo. Lo que ocurre es que entre la frase introductoria y la frase ya pasada a estilo indirecto, colocábamos la partícula interrogativa, el what, el where, el when. Pero igual, detrás de esa partícula interrogativa, la pregunta que habíamos pasado de estilo directo a indirecto tenía que escribirse, tenía que plantearse, con los cambios necesarios, con el orden sujeto, verbo, complemento. ¿Y da igual que pongas if o whether? Da igual que se ponga if o whether. No hay diferencia ninguna. Por ejemplo, where did you come from, Mike? Susan wanted to know. Bueno, pues, frase introductoria, Susan wanted to know. En la partícula interrogativa, where. Y ahora, en el orden de frase afirmativa o negativa, sujeto, verbo, complemento, el resto de la pregunta. Mike came from. Y no, where came Mike from. Que suele ser, como digo, el fallo. Que después, o del if o del whether, o de la partícula interrogativa, muchas veces lo que el alumno pone es la pregunta en el mismo orden de la pregunta. ¿Vale? Ok. E hicimos, creo que hasta, a ver si recuerdo, de las 5 a las 9. Ok. Bueno, pues vamos a volver a hacerlo para que ya quede, para que quede grabado. Ok. De las 5 a las 9. La primera me dice, do you like English? She said to Pierre. Ok. Bueno, pues, do you like English? Entonces yo puedo poner. ¿Dónde estamos? Dentro de lo de las questions. ¿Sí? Entonces diríamos, she asked Pierre, ¿ok? Aunque fíjate, si alguien pone she said to Pierre, no pasa nada, ¿vale? Es decir, que si se reproduce, si la frase introductoria es exactamente la misma, no pasa nada. Pero bueno, como estamos con questions, para adaptar un poco eso. She asked Pierre if o whether she liked English, ¿no? O French. English. Insisto, la pregunta en estilo directo era, ¿Do you like English? Le preguntó a Pierre. Ah, perdón. No es she, es he. Sí. Porque es Pierre. If he liked English. La frase introductoria me dice, she said to Pierre. Ella le pregunta a Pierre. Entonces, she asked Pierre if he liked English. Hacemos los cambios de tiempo, de pronombres, etcétera. Y, e importante, sujeto, verbo, complemento. She asked Pierre if he liked English. Ok, si me decís la segunda no cambio. ¿En nuestro idioma o en el tuyo? Have you ever been to London? He said to me. He said to me. Ok, bueno. No, to Mary. Ah, to Mary. Bueno, pues. Marie. He asked or he said to Mary if, y ahora sujeto, verbo, complemento, esto es lo más importante. If she had ever been to London. Sujeto, verbo, complemento. If she had ever been to London. ¿Ok? Los cambios de pronombre, de tal, por supuesto, del tiempo verbal.
Ok, next. ¿Cuál es la siguiente? 47 toca. When will my dress ¿Cuándo viene la luz? be finished? Ok, when will my dress be finished? She wondered. Ok, she wondered, that's right. Este wonder, que es un verbo un poco más extraño, era preguntarse, es el verbo que se utiliza para preguntarse a uno mismo, ¿no? To wonder. She wondered, frase introductoria, when, porque aquí ya tenemos una pregunta o sea, una question word, una pregunta question word, when, y ahora sujeto, verbo complemento. Her dress would be finished. ¿Vale? The will, a would. Los modales si tenían versión de pasado, como can, could, may, might, o will, would, poníamos esa versión de pasado. So, she wondered when her dress would be finished. Siempre el will se cambiaría. A would. Cuando el modal tiene versión de pasado, se cambia esa versión. Y si no tiene versión de pasado, se queda igual. Es decir, would no tiene versión de pasado, pues se queda would. Should no tiene versión de pasado, etc. Siguiente. Where do you work? She asked him, okay, where he worked. ¿Qué hubiera puesto aquí mucha gente? Where did he work? No. Sujeto, verbo y complemento. She asked him where he worked. ¿Dónde trabajaba? ¿Vale? Al pasar la pregunta a estilo directo, a estilo indirecto, la pregunta en estilo indirecto tiene que tener el orden sujeto, verbo, complemento. Por lo tanto, ahí el did no, porque el did es lo que me ayuda a mí en el pasado simple a hacer la pregunta. Si no hay pregunta, no me hace falta. More. Who lives? Who? Who lives in his old house? Ajá. He wants to. Ok, pues he wanted to know. Ahora, frase introductoria, ya lo tenemos. La question word, who. ¿Y aquí qué ocurría? Porque aquí decía, who lived in that house. Claro, aquí qué ocurre que en ese caso, who, la question word también es el sujeto. Entonces ya la propia pregunta en estilo directo ya reproducía el esquema sujeto, verbo, complemento. Por lo tanto, aquí sí que van a coincidir, pero eso porque es una característica peculiar de la partícula interrogativa who cuando funciona como sujeto en una pregunta. ¿Vale? So, he wanted to know who lived in that house. Siempre cambia el verbo. Siempre va a cambiar el tiempo del verbo, siempre, porque fijaos que la frase introductoria siempre va en pasado simple y es lo que determina que tú tengas que cambiar. ¿Siempre va en el pasado simple? La frase introductoria, para que sea estilo indirecto, siempre tiene que ir en pasado simple, siempre. Pero todo en las questions. En las questions, en ese statement, en cualquier ejercicio en el que tú tengas que pasar cualquier tipo de frase de estilo directo o indirecto, la frase introductoria va a ir en pasado simple. Si no, no hay estilo indirecto. Si yo te digo, él le pregunta a Juan, es como si fuera una obra de teatro, una acotación. Entonces, porque aquí hay los cambios de los tiempos verbales, no se describe directo. No, pero esos son los tiempos de la frase ya que tú pasas. Recuerda que en el estilo indirecto, exactamente, está la frase introductoria, la de Juan le dijo a Carmen, Pepito preguntó. Esa es la frase introductoria. Y ahí en esa frase el verbo siempre va en pasado. Y en la otra ya, en la propiamente, en la que tenemos que pasar a estilo indirecto, la que me dice, la que me cuenta algo, ahí ya pues irá en el tiempo que sea. Ya puede ir de pasar de presente a pasado simple, de present perfect a past perfect, ya la que sea. Sí, pues él me dijo, ella me dijo. Claro, claro. Ajá. Esa además no nos tiene que importar, como digo, porque el ejercicio nos lo va a dar. Y yo lo único que tengo que hacer es reproducirlo, cogerlo y ya está. ¿Vale? Sí, es contar un poquillo. Vale.
Bueno, pues vamos entonces a continuar. Vale, nos queda de los tres tipos de frase, hemos dicho statements, las enunciativas, questions, y siempre hay un tercer grupo que son reports and, orders and commands and requests. Lo voy a poner en la pizarrita electrónica porque prefiero verlo por ahí. ¿Vale? El tercer grupo sí es commands, siempre se suele presentar en las gramáticas, commands and requests. En esa ficha que tenéis viene por separado, ¿vale? Pero se hacen de la misma manera. Es decir, por un lado aparecen las órdenes, que son las commands, y por otro aparecen las peticiones, que son las requests. Pero se hacen exactamente igual, ¿vale? Commands and requests. Esos son los siguientes. Ese es el tercer tipo, ¿no? Digamos, de la forma clásica el report to speech, las statements, las questions y las commands and requests. Órdenes y peticiones. Y se hacen siempre de la misma manera, ¿vale? Pone STS. STS, efectivamente. Requests. ¿Cómo hago yo esto? Bueno, pues... ¿Cómo le hinco yo el diente a esto? ¿Cómo nos lo explicas? ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo se lo meto yo a esa gente? En Vega, para que les hagan la... Vale. No. Eso No. Es que está Abórdalo como quieras. es mejor verlo a través de un ejemplo y luego pongo el esquema general, ¿no? Órdenes sí. Órdenes y peticiones, commands and requests. Vamos a hacerlo con una command. Las órdenes son siempre el imperativo, ¿no? Ven aquí, no hagas esto, ve para allá. Bueno, pues, por ejemplo, haz ejercicio, ¿no? Imagina que alguien pone yo. Pero es que, porque lo que no va con indirect, es verdad. John, en la frase introductoria de las commands and requests, vamos a tener, vais a encontrar mucho, lo pongo aquí a un ladito. Bueno, luego lo pongo con el esquema general. El verbo ordered, ordenó, ¿ok? También vais a encontrar el verbo asked, pedir, ¿vale? O también incluso told, como verbos propios de las commands and requests en la frase introductoria. Como digo, ordered, ordenar, asked, en el sentido aquí de pedir, o bien también told. Vamos a poner ese último. John told her son. Perdón, his son. Do more exercise. Haz más ejercicio. Vale. ¿Cómo paso yo esto del estilo indirecto? Bueno, pues... told his son. Vamos a escribirlo mejor. Y con que no me lo digas, his son, o lo que ponga o el conjuro ahí mefistofélico ese que ha escrito aquí. Sí, de verdad lo que pone, no digas esta cosa. John told his son, do more exercise. John told his son. Vale, lo primero, pues reproducir la frase introductoria, claro. John told his son. Y ahora, para pasar una command o una request, ¿qué ponemos? Después de la frase introductoria ponemos to. Y a continuación, el infinitivo del verbo de la oración. En este caso, si yo tengo you, el infinitivo será do. Y para terminar, sin ningún, bueno, haciendo los cambios que haya que hacer, a lo mejor de pronombre o de referencia temporal o de expresión temporal o de lugar, el resto de la frase. En este caso, more exercise, no tengo que hacer ningún cambio, pues more exercise. O sea, todo esto para poner un tú ahí. Ajá, todo esto para poner un to ahí, efectivamente. John told his son to do more exercise. Solamente comentar que en el caso de que fuera negativo,
A veces los imperativos pueden ser negativos. No hagas eso. No. Bueno, pues simplemente, si en el caso de que fuera negativo, delante del to le ponéis not y ya está. Imagina que fuera, no haga más ejercicio. Pues John told his son not to do more exercise. No, no es el último día. Ay, se jubila. No sé, ese señor que está tan bien. Ese te Bueno, vamos con una request, con una petición. Estas de, podrías abrir la ventana, ¿vale? Esas son las requests, ¿no? Pues, por ejemplo, he asked me, ¿no? Él me pidió. He asked me. Al igual que ocurre con las preguntas, es habitual, aunque no tiene por qué ser siempre, pero es habitual que en las frases introductorias de las commands y de las requests tengáis la persona a la que se le pide o se le ordena algo, ¿vale? He asked me, can you pick up my son at school? Bueno, y lo voy a poner aquí arriba, pero iré al final. Please. Can you pick up my son at school, please? Oye, ¿podría recogerme al niño? Por favor. Eso es una petición, eso es una request. Se hace de la misma manera. ¿Vale? Primero reproduciendo la frase introductoria. He asked me to más el infinitivo. To, ¿qué pongo después de to? ¿Cuál es el? ¿Cómo? Goal. Goal o algo de esto. ¿Cuál es el verbo de la frase, de la petición esa? Pick up. Yo pongo el infinitivo del verbo que me indica la acción. El can, el could, es simplemente como un indicativo de que es una petición, pero realmente no es el verbo. He asked me to pick up. ¿Cómo sigo entonces ahora? No, no es el mío, es el de él. His, porque es de él. His son at school. ¿Vale? Hay veces que algunas gramáticas te dicen, puesto que las requests es muy común que finalicen con un please o tal, entonces hay algunas gramáticas que te dicen, bueno, pues si usted quiere reproducir el please en estilo indirecto, puede poner al final de la frase politely. Como educadamente, ¿no? He asked me to pick up his son at school politely. Me pidió educadamente que... Bueno. ¿Cómo se dice o? Ay, Dios mío. Los cuadernillos rubios. Ay, sí. Mira que me queda un chino. Al lado de casa me queda un chino con un estante de cuadernos rubios maravilloso. Le voy a decir a la suegra que políticamente correcto. Lo escribe en cordobés. Lo escribo en cordobés. Que no sé. Ay, a ver, aquí. A ver cómo dices políticamente. Politely. Politely. Educadamente, ¿vale? Entonces, pero que si no lo pongo tampoco pasa nada, ¿no? Es una forma un poco de completar, de que quede todo ahí, de redondear, ¿no? He asked me to pick up his son at school politely. Ok. Vale, entonces, bueno, pues como veis no tiene tampoco mucha más complicación. Frase introductoria, to. O sea, y el can... Nada. Se la espera, o sea, no. Frase introductoria, el to. Si es un imperativo negativo, le ponemos delante el not. Luego, infinitivo, pero para aclararlo, infinitivo del verbo que indique la acción que se está describiendo. ¿Vale? En el caso de que sea una petición, ese can o ese could no es nada, es simplemente decirte que es una petición. Entonces, infinitivo del verbo que indique la acción y después el resto de la frase, lo que nos quede,
haciendo los cambios pertinentes que haya que hacer. ¿Vale? Bueno, let's see. Vamos a trabajar con esto. Vamos a hacer primero unas cuantas de commands y luego unas cuantas de, o sea, bueno, pues 3 y 3, ¿no? Que queden así. Mira, vamos a hacer de las 3 primeras, que son 3 commands, pues la 1, la 3 y la 5. 1, 3, 5, las impares. Del ejercicio que estoy proyectando ahora, 1, 3 y 5. ¿Vale? A ver qué tal queda. 1, 3 y 5. Okay? Or finishing. Sí.
Ok, bueno, pues vamos con ello. La primera dice, answer my question, he told me. Bueno, pues, sería, he told me to answer, his, that's right. He told me to answer his question. Me pidió que respondiera a su pregunta. Okay, he told me to answer his question. Okay, this is number one. Number three, book me a table for next Friday at Maxine's. The boss told the secretary. Oops, ¿qué es esto? Pues, frase introductoria. The boss told the secretary to book a table for him or for her, ¿vale? No sabemos si es el boss, es él o ella, ¿vale? For him or for her, the following Friday, at Maxine's, ¿vale? Este tenía un poquito más de información. Okay. Boss told the secretary to book a table for him or for her the following Friday at Maxine's. Okay. Y la última que se os pedía, que era number 5, es don't make a sound. The teacher said to us, don't make a sound. Entonces, the teacher said to us not to make a sound. En este caso, como tenemos una negación, pues el not delante del to. The teacher said to us not to make a sound. ¿Ok? Yo creo que esta de los tres tipos es la más sencilla, en mi opinión. ¿Okay? Porque quizá el elemento que más nos puede, o de los elementos que más nos pueden confundir, que es lo del cambio de tiempo, desaparece, no hay tampoco que tener en cuenta el orden de frase ni nada, sino todo más o menos así. Ok, y vamos con las requests, que están un poquito más abajo. Punto 5. Peticiones o requests, exactamente igual, ¿vale? Bueno, aunque fundamentalmente las requests, cuando se trabaja con reports to speech, son can o could, aquí las amplían un poquito, ¿no? A otras frases que también pudieran implicar pedir hacer algo, como do you think you could, would you mind, will you, ¿vale? Aunque, ya digo, realmente cuando se habla de requests, lo centramos sobre todo en la de can, could. Pero, ya digo, amplía un poquito más en el sentido de que puede haber otras oraciones, otras questions sobre todo, que también impliquen esa idea de pedir algo, ¿no? De hacer una petición. Bueno. Pues nada, podemos hacer las tres primeras. 1, 2, 3. Can you please lend me some money? Can I come in a little later? Can you please order a taxi? Las tres primeras. That's right.
¿No son las de las preguntas? Es como las, igual que, a ver, son peticiones, es decir, tú le estás pidiendo a alguien que haga algo y se hacen de la misma manera que las que acabamos de hacer, de la misma manera que las órdenes, que los imperativos. Recuerda, los imperativos, commands y las peticiones, requests, van en el mismo grupo. Ah, sí, perdón. Ah, qué ocurre. Espera, no sé qué pasa. A ver. Acá. Ahora. Okay, let's take it. Ok, la primera dice, can you please lend me some money? He asked me. Hemos dicho que el procedimiento es el mismo, ¿no?
Pues entonces, primero, introductory phrase. He asked me to lend him some money. ¿Ok? Como dice, ¿me puedes dejar? Pues él me pidió, sí le podía, él me pidió que le dejara. He asked me to lend him some money. Como veis. Y después he puesto Vini. Sí, yo he puesto his. Yo le conviene. Him. ¿Ok? Fijaos que aparece por ahí please, ¿no? Lo como he dicho, o no lo pongo, o al final pongo politely, o incluso, otra variación ya un poco, que es he asked me politely to lend, incluso ponerlo delante del to, he asked me politely to. Pero bueno, ya digo, ¿no? Ok, la siguiente me dice, can I come in a little later tonight, please? The girl asked her mother. Can I come in a little later tonight? Entonces, the girl asked her mother to come in a little later that night. Y bueno, aquí vamos a incluir politely. Pero ya digo, igual, ¿no? Como arriba. The girl asked her mother to come in a little later that night. Tonight, that night. Si lo he puesto that, me he puesto that, he puesto this. This night. Eso es error. Sí, o sea, pero no es, digamos, súper mega grave. De hecho, incluso que lo podrían... A ver, podrían contarte algo... ¿Viendo? Sí. Será verdad. Y es verdad. Que huele a humedad. Y el coche descendado. Oh, que el lugar de poner that, this en lugar de that, pues no es el mayor de los fallos. E incluso, ya digo, si el resto lo hace bien, yo es que ni siquiera lo miraría. Porque total, this, that, bueno. Es más, me estás diciendo que sabes que eso tiene que cambiar. O sea, que eso se construye igual que las que hemos hecho antes, ¿no? Igual, exactamente lo mismo. Las peticiones y las órdenes se construyen igual. Y la tercera dice, could you please order a taxi? Helen asked Jim. Pues Helen asked Jim to order a taxi. And that's all. Helen asked Jim to order a taxi. Okay. Questions? Bueno, vamos a rematar esto ya. Definitivamente. Estos tres grupos que hemos visto, las statements, questions y las commands and requests, son los tres con los que se suele trabajar en el reporting to speech, y cuando se hace un ejercicio, etcétera, siempre suele ser. Bueno. Pero hay, digamos, como una segunda forma, entre comillas, un poquito más libre de hacer el reporting to speech, en el que yo transformaría una frase de estilo directo a indirecto, no por qué tipo de frase es decir, no por si es una pregunta o si es una enunciativa, sino por cuál es la intención del hablante. La cara de... Es como, te van a subir un 20% la cuota de la hipoteca. Es decir, en el que yo leo una frase en estilo directo y tendría que transformarla, pasarla, de acuerdo a cuál es la intención. Es decir, es un deseo, es una promesa, es una amenaza, es una sugerencia. Evidentemente esto es mucho más libre e interpretable y demás. No solo eso, sino que yo leería la frase, la interpretaría y ahora, al pasarla a estilo indirecto, tendría que buscar una frase introductoria con el verbo adecuado que indicara esa intención. Es decir, que si yo creo que es una amenaza, tendría que transformarla y el verbo introductorio sería amenazar.
Y si fuera una promesa, pues tendría que transformarla y el verbo introductorio sería prometer. Es decir, en esta otra forma alternativa de hacer el reported speech, sí que cambia la frase introductoria. Es decir, sí que tendríamos que deducir, conocer por nuestra cuenta, añadir por nuestra cuenta ese verbo de la frase introductoria, porque como digo, determinaría, indicaría cuál es la intención del hablante en la frase en el estilo directo. Y es más, porque dependiendo de cuál fuera ese verbo de la frase introductoria, cómo se transformaría el resto de la frase variaría. Porque hay verbos que yo lo pondría en la frase introductoria y le seguiría una estructura con ing. Hay verbos que le seguiría una frase completa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para eso, yo me voy al final de todo. Y es esto que dice estructuras verbales con otros verbos introductorios, ¿vale? Aquí lo tratan muy sucintamente, muy someramente y tal, pero básicamente viene a hacer eso. Esos verbos introductorios determinan cuál es la intención. Una advertencia, warn, un consejo, advice, que están... Esto tiene su allá. Esto es innecesario. Yo no lo he visto, no lo he visto. Lo digo porque tiene, pero bueno, hay que cerrar esto un poco así, finalmente. Entonces, repito, sería, me fijo primero en cuál es la intención del hablante, elijo un verbo introductorio concreto y, dependiendo de ese verbo introductorio, completo con la estructura adecuada. Por ejemplo, aquí tenéis primero verbos que llevan detrás una estructura de verbo, objeto e infinitivo. Don't walk so near the edge. De la forma en la primera, ese don't walk so near the edge sería una orden, pero aquí la interpretan como una advertencia. Es el verbo warn y el verbo warn lleva warn, objeto, infinitivo y el resto de complementos. She warned him not to walk so near the edge. O, por ejemplo, más abajo, la de acuerdo, dice, yes, I will support him. Sí, lo apoyaré. Bueno, pues quiere decir que cuando dice, yes, I will support him, es que está de acuerdo. Por lo tanto, él estaba de acuerdo en ayudar. En este caso necesitamos agreed, objeto, to, infinitivo, etc. Aquí tenéis diversos verbos. Así hablan. Hay veces en el que no son objeto, to más infinitivo y demás, sino que va seguido de ing, va seguido, como digo, de una frase completa. Por ejemplo, si yo interpreto que una frase es una disculpa, dicen, she said, I'm sorry. Pues iría con el verbo apologize. Y apologize necesita for, un gerundio y tal. Entonces, I'm sorry, I have broken this vase. She apologized for breaking that vase. Ella pidió disculpas por romper ese vaso. Vale, bueno, y esto puede seguir un poco, como veis, no hasta el infinito, pero sí bastante, porque hay toda una serie de intenciones, ¿no? Cuando vayamos a Inglaterra, ese está fabuloso. Pero el último está, ¿verdad? Ya como jope, el de explain y demás, ¿no? Sí, está borrosillo el último. El de explain. Vale, entonces esto, bueno, pues realmente yo tampoco lo he visto nunca que lo pidieran, porque esto sí ya es de un nivel top esto lo veíamos en el segundo bachillerato, lo practicábamos, ¿eh? No veis cómo se ponía la gente con esto. No me te lo darán, Javier. Y con la historia esta, ¿no? Pero bueno, para que sepáis que aunque lo habitual es lo que hemos estudiado, existe otro reported speech diferente, ¿no? Ya a nivel más. Que dependiendo del verbo, pues se estructura de otra... O sea, en el que yo me veo no la estructura de la frase, sino la intención comunicativa. ¿Vale? ¿Y esto del estilo si no lo ponen? En el estilo indirecto sí. Lo que ocurre es que además lo hemos trabajado con el ejercicio número 3. Normalmente lo suelen poner para que tú rellenes con un tiempo concreto, ¿vale? Porque no suele ser así
O sea, solo para poner el verbo. Sí, como yo lo he visto, como... Bueno, no lo sabemos exacto. Sí, exactamente. Tiene que ser algo así de más, porque claro, no nos van a pedir una transformación. Y si nos pidieran algo, sí que digo, yo no lo he visto, pero te pondrían la frase en estilo directo y luego la frase en estilo indirecto casi completa y de repente te pedirían a lo mejor un cambio de pronombre o el cambio de tiempo, pero no estas transformaciones así que hemos hecho nosotros, ¿vale? Y nos dice, bueno, no lo sabemos, pero te dicen, o te pone la frase y ya está, o es como esto hemos hecho hoy, que primero en la pregunta te dice lo que quieres. Yo cuando lo he visto, ¿cómo qué es lo que tienes que hacer? No, como lo quiero decir, las que hemos Transformarla, hecho. No. Va dentro del ejercicio número 3 y va metido ahí dentro con todo lo Toda demás. la gramática ahí. Vale. Con todo lo demás. Pero que no me aclara en la pregunta. No. Te dice rellena, completa y tal. ¿Vale? Y lo identificamos porque son dos frases. Porque va a haber una frase introductoria, a esa frase introductoria de seguir a otra. Sí, es fácilmente. Eso sí, o sea, visualmente se identifica. Ok, bueno. ¿Puede llamar?